la carta a las iglesias de Galacia fue una carta escrita en los primeros años del 50 después de Cristo. Eso ya lo tenemos establecido. ¿Y qué estaba pasando en las iglesias de Galacia? El evangelio estaba siendo trastornado, el evangelio estaba siendo atacado. Y estaba siendo atacado de la peor manera, estaba siendo atacado desde adentro, en su seno. Se habían introducido personas en la iglesia, y le doy un énfasis a esto muy fuerte, no era un ataque externo, diametralmente opuesto, sino que se habían introducido personas, falsos hermanos en la iglesia y habían pervertido el evangelio agregándole cosas de tal manera que aunque parecía el evangelio y en gran parte sonaba como el mensaje de los mismos apóstoles, estaba adulterado al punto tal que ya se había convertido en otro evangelio. Ese era el contexto. Así que nunca olviden que la carta a los Gálatas, a nuestros hermanos en las iglesias de Galacia, es una carta en defensa del evangelio. Así que lo que Pablo hace, defiende y define el evangelio para que los hermanos se mantengan firmes en la gracia del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo estaba sorprendido de que tan pronto nuestros hermanos habían desviado para elegir, para seguir un evangelio diferente, que es lo que está en Gálatas capítulo 1, versículo 6. El verso que lo vamos a leer siempre. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que quieren pervertir, que quieren corromper el evangelio del Señor Jesucristo. Esto era tan grave que inclusive Pablo pronuncia una maldición si es que alguno predica otro evangelio diferente. Y en la maldición hasta se incluye a sí mismo, porque él dice, si viene algún ángel del Señor, o aún uno de nosotros predicando otro evangelio, que el que le hemos predicado, maldito sea aquel y maldito sea todo aquel que predique otro evangelio. La palabra es anatema. Hermanos, son palabras muy duras, realmente son palabras muy duras, en una época de un sobreénfasis de bendiciones. Pero hermanos, eso es lo que está en tu Biblia. Y hoy día por medio de aplicativos vos podés abrir 8 o 10 versiones. No hay forma que le bajes el volumen a eso. No hay forma. Está tal cual ahí. Así que se había metido este falso evangelio y había trastornado inclusive el comportamiento de aquellos que eran líderes en la iglesia del Señor en aquel momento, incluyendo Pedro y Bernabé, que eran compañeros del apóstol Pablo. Así que el versículo 6 de Gálatas capítulo 3 dice así. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, el Evangelio, la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son benditos con el creyente, y esa palabra atiendan muy bien, con el creyente, no es el obrante, sino que con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, la ley no se basa en la fe, sino que dice: el que hiciere todas estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del, con mayúscula, Espíritu. Fin de la cita que vamos a leer hoy. Algo que sorprende
es que este ataque de los judaizantes, que son aquellos hermanos a quienes me referí que se habían introducido a la iglesia, este ataque providencialmente y dentro de la soberanía de Dios creó una de las líneas inspiradas que pusieron, que reafirmaron, es la palabra exacta, que solidificaron las bases del cristianismo y de su principal doctrina, el Evangelio del Señor Jesucristo. Así que Pablo, ante este ataque en contra del Evangelio, va a demostrar básicamente dos cosas, que es a las que nos vamos a aferrar. Lo que la fe puede hacer, y lo que las obras no pueden hacer. Esos son los dos puntos de esta predicación. Y en esos dos puntos vamos a expandir las demás explicaciones. Así que, por favor, estamos acá otra vez en Gálatas capítulo 3, versículo 6, y hay una frase inicial que es: así Abraham. Así Abraham, y esta frase no se puede simplemente pasar por alto, porque en otras versiones esta frase se traduce de la siguiente forma. Voy a leer algunas versiones que tengo aquí. Esta frase, así Abraham, también se traduce del mismo modo Abraham. Otra versión dice, así fue como Abraham. Y hay una versión que dice, así también Abraham. Así que esta frase es una conexión con todo lo que Pablo había dicho anteriormente. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 5, Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 5, miren lo que dice otra vez, dice, oh Gálatas insensatos, o Gálatas, ya habíamos traducido todo lo que significa eso, torpes, tontos, no están usando la cabeza. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Y Pablo hace una serie de preguntas a continuación que él no las responde porque él sabe que aquellos que van a leer estas preguntas tienen las respuestas. Entonces Pablo dice así, solo quiero saber de vosotros lo siguiente, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios son, sabiendo que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? Eso quiere decir que habiendo comenzado por la gracia, por la obra del Espíritu Santo que regenera corazones, ahora van a terminar creyendo que esto es una obra suya, que tanto su salvación como su permanencia es de ustedes. Van a creer que esto es con sus fuerzas. Y después dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace porque ustedes hacen obras? ¿O lo hace por la fe que tuvieron al oír el mensaje? Lo que básicamente Pablo está diciendo es a los hermanos de Galacia que están agarrando un evangelio que les hace creer que ellos tienen mérito en lo que son, en su salvación. Alguien aquí puede decir, está diciendo Pablo, que cree que tiene algo que le fue dado por Dios por lo que él hizo. ¿Alguien cree que Dios es su deudor? Lo que ustedes vieron, los milagros que ustedes vieron que hace el Espíritu Santo, que hace el Señor, ¿alguien cree que Dios lo hizo porque dijo, bueno, miren qué buenas obras, voy a darles un milagro? Y habiendo comenzado por la gracia absoluta, reconociendo quiénes son delante de un Dios santo, ¿van a terminar en la carne creyendo que Dios le está pagando a ustedes? No hay respuesta, porque Dios sabe, porque Pablo sabe que el Evangelio les fue expuesto a los Gálatas tan claramente. ¿Qué es lo que le dice en Gálatas capítulo 3, versículo 1? Ante ustedes, ante quienes el Evangelio fue expuesto tan claramente. Yo no lo puedo creer, dice. ¿Cómo van a seguir otro Evangelio? ¿Tan pronto? Hermanos, 50 después de Cristo aproximadamente. Jesús se fue hace poco.
Y ya comenzaba la batalla por el Evangelio. Porque el reino que se nos opone sabe que si nos hieren ahí, todo queda enfermo. Todo. Toda nuestra moralidad es vana. Todos nuestros cultos son inertes. Nuestras ofrendas no tienen sentido. Y no importa qué tan blanqueado estemos, no cuenta realmente. Entonces Pablo pronuncia, repito, estas líneas inspiradas por el Señor, que, les vuelvo a decir esto, solidificaron el fundamento que ya se puso para el establecimiento de toda la iglesia cristiana, más allá de cualquier denominación. Lo que te quiero decir, hermano, es que esto es cristianismo básico y a la vez profundo. Tu vida entera vas a estar girando en torno a esto y nunca vas a llegar a un conocimiento pleno de la obra del Señor Jesucristo. Tiene todo que ver lo que estamos leyendo ahora, para que sea puesta en su contexto, porque estos judaizantes, y como su nombre lo dice, decían los no judíos, o sea nosotros, o los gentiles, no les basta con creer en Jesús. Ellos tienen que judaizarse, tienen que circuncidarse y tienen que guardar el Antiguo Testamento como lo guardamos nosotros. Si ellos no hacen eso, ellos no son salvos. Y eran muy orgullosos de su arraigo, de su abolengo, de sus antepasados, comenzando por Abraham. Entonces Pablo va a ir a Abraham. ¿Por qué? Porque así, miren esto. Me la mandaste, te la devuelvo. ¿Por qué? Porque el reino opuesto sabe que el evangelio es donde tiene que atacarnos. Repito, si no hay evangelio, hermanos, no tenemos nada. Entonces, ¿saben qué hace Pablo? Inspirado por el Señor. Está bien, no voy a discutir si hay que bañarnos varias veces, comer cerdo o no comer cerdo, o guardar tal día o no. Voy a atacarle en la médula. Voy a atacarlos en la médula de su herejía, de su mentira. ¿Por qué? Porque el padre, el patriarca, el iniciador tradicionalmente reconocido por todos ellos del judaísmo es Abraham. Y dice Pablo, está bien, vamos a ver cómo fue justificado Abraham. Y a partir de ahí, todo cae. Entonces, dice Pablo, en contra de estos que decían, hay que hacerse judíos primeramente para ser salvos, la fe no es suficiente, hay que hacer obras, hay que sumarle algo para que Dios te vea agradable, así como nosotros. Era el viejo y corrompido judaísmo que crucificó a Jesús junto con los romanos, queriéndose meter de nuevo en la iglesia. El hombre y sus méritos reclamando algo que cree que le pertenece, que deambula por ahí de vez en cuando, buscando en quién meterse, haciéndole creer que tiene algún mérito por alguna cosa que hace y que puede reclamar algo porque cree que se lo merece. Ese atisbo de naturaleza caída que siempre está rondando por ahí en sus distintas versiones, mi hermano. Está ahí, aquí con los judaizantes. Entonces, Pablo dice, está bien, vamos ahí. Hermanos, ¿alguien puede decir acá que Dios le ha pagado algo? ¿Que Dios les deudor? Entonces él dice, así también Abraham. Miren cómo Abraham fue decretado justo delante de Dios, sin culpa, sin pena. Cómo fue visto como un hombre recto delante de Dios. Miren, entonces dice, así también Abraham, del mismo modo Abraham, así fue como Abraham, y la frase es, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios, tuvo fe en Dios. Y lo que caracteriza la vida de Abraham es que él tuvo una confianza plena en Dios en cuanto a que su voluntad era absolutamente perfecta, pase lo que pase. El consuelo que me da Abraham es que
a lo largo de la vida de Abraham uno puede ver que él tuvo pruebas de su fe y tropezó varias veces, pero a lo largo de su vida uno ve un hombre que regresa siempre a la confianza del Señor. Porque él tropezó, como tropezamos nosotros también. Pero su vida se caracteriza por, a pesar de tropiezos, volver siempre arrepentido y confiando al Señor, al único que puede sostener al hombre, el Padre de la fe. Y Dios le prometió a Abraham que tendría una descendencia como las estrellas del cielo. ¿Saben, verdad? ¿Podés contarlas a Abraham? No, no puedo. Así será tu descendencia. Le llevó a una tierra y le dijo, vas a ver todo esto va a ser tuyo. Y también le dijo que de tu simiente, de tu linaje, de tu genealogía vendría el Mesías. Ahora, si ustedes se ponen a pensar, son tres cosas que Abraham nunca vio. Abraham no vio a su descendencia infinita como las estrellas. No, no la vio. Abraham ni siquiera vio la tierra prometida mientras moría. No estuvo ahí. Es más, Abraham tampoco vio al Mesías. Pero Abraham murió en la esperanza y vivió por fe. De tal punto que cuando judíos se toparon con Jesús, Jesús le dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Abraham me vio. Abraham me vio. Abraham confió en el Señor por más que nunca vio aquellas cosas que Dios le había prometido. Entonces dice, así creyó Abraham, así fue como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto, y acá está, los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. ¿Vieron eso? Porque el punto era, hay que circuncidarse y hacerse judío para ser salvo. Y acá le dice, no, sino que los que son de fe son los que en verdad son hijos de Abraham. Es más, él les estaba mostrando a ellos que el orden que estaban estas personas manifestando era erróneo, porque Abraham no se circuncidó y fue decretado un hombre justo, sino que él creyó a Dios y ahí fue establecido justo delante de Dios. Y 14 años después se le da la señal de la circuncisión. Entonces él básicamente le dice, ¿qué fue primero? ¿La fe o la circuncisión? Y ellos sabían que primero él creyó, dejó su tierra y 14 años después que se le hizo la promesa de la simiente y de que él vendría el Mesías, Dios le da la señal de la circuncisión como una señal de un pacto con él y con un pueblo que Dios establecería en un momento determinado para diferenciarlo de las demás naciones paganas. En Jesús, la fe es esa circuncisión de corazón. De hecho que ni en el Antiguo Testamento la circuncisión simbolizaba manifestaba algo como misterioso y sobrenatural. Era simplemente el símbolo de lo que alguien creía. Por eso dice Pablo en Romanos que son verdaderamente judíos los que no están solamente circuncidados por fuera, sino que también están circuncidados en su corazón. Básicamente, si estás circuncidado por fuera, pero eso no representa lo que hay en tu corazón, estás circuncidado en vano. Eso también se puede traer al cristianismo en muchas cosas que practicamos. Entonces, Pablo le dice a los hermanos de Galacia, hermanos, sepan, tengan en cuenta esto, que los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen fe como él tuvo. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ya Dios sabía. La Escritura, que fue inspirada por Dios, previendo, ya lo vio antes, previendo que los no judíos, los gentiles, habían de ser justificados, perdonados
por Dios, por medio de la fe, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente, no el circuncidado, sino con el creyente Abraham, con aquel que creyó en Abraham. Entonces lo que Pablo primeramente va a hacer es lo siguiente, va a mostrar lo que la fe puede hacer. Y la fe es la única forma en la que el Señor puede perdonar a alguien, perdona a alguien. Sin fe no hay perdón, sin fe no hay justificación, sin fe no hay, no hay el blanqueamiento de una persona en los méritos de Cristo. Solo la fe y nada más que la fe. Absolutamente, hermanos. Entonces, Pablo estaba hiriendo a estas personas en el corazón de su falso mensaje. Porque créanme, si estos eran judaizantes, por ende judíos, no les quepa la menor duda que ellos traían como principal referencia de su doctrina a Abraham. De hecho, que algo que les enorgullecía a ellos era el ser del linaje de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham. Hay una conversación entre Jesús mismo, y atiendan a este hecho, hay una conversación entre Jesús mismo en Juan capítulo 8, acá hay versos muy conocidos, y una de las cosas que más me llamó la atención cuando leí por primera vez con diligencia este capítulo fue lo siguiente, que la porción inicia en Juan capítulo 8, versículo 31. Y el episodio básicamente se termina en Juan capítulo 8, versículo 59. Lo que me llamó la atención es que dice en el 31, solamente para que tengan en cuenta cómo comienza y cómo termina, porque comienza muy bien y termina muy mal. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Amén. Judíos que habían creído en él. Y les dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, miren lo que dice. A los judíos que habían creído en él, está bien. Creen en mí, está bien. Si en verdad permanecen en lo que yo digo, serán verdaderamente mis discípulos. No hace falta que te lea toda la conversación, pero quiero nomás que veas cómo termina. ¿Cómo termina? Tengan en cuenta, judíos que habían creído en él. Bueno, 59. ¿Cómo termina? Tomaron entonces piedras para arrojarle. ¿Qué pasó? Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando fue por en medio de ellos y se fue. De ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que habían creído. ¿Qué pasó? ¿Vieron eso como que comienza bien la fiesta y después terminan todo? ¿Qué pasó? Es que venían diciendo que creían, entonces Jesús empezó a elevar la vara para ver si en verdad creían y no pasaron la prueba. Entre eso Jesús dice, está uno de los versos más emblemáticos del cristianismo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esa verdad es el evangelio, hermano. Yo sé que mucha verdad te liberan de muchas mentiras, pero esta verdad se refiere al evangelio. Puedo usarlo por muchas cosas, pero este es el evangelio, porque el evangelio es el que te libera verdaderamente de la esclavitud del pecado, que es el contexto de este texto. Entonces, dicen ellos, le respondieron en el 33, después de que él le dijo que la verdad les hará libres, linaje de Abraham somos. ¿Cómo que? Espera. Para ahí. ¿Cómo que no hará libres? Linaje de Abraham somos. ¿Se dan cuenta cómo responden? ¿Vos no sabés quién es nuestro? Ajá. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Esta respuesta es, hermano, tan tonta, porque en el mismo contexto ya eran esclavos los romanos. No solamente eso, lo fueron de los persas, lo fueron de los babilónicos, lo fueron de los egipcios. Israel pasó de una esclavitud a otra con unas porciones pequeñas de libertad a lo largo de toda su historia. Y siempre fueron un pueblo oprimido.
Pero el orgullo no les permitía decir eso, porque descendientes de Abraham somos. ¿Cómo que seremos libres? Y el romano acá con la espada. El orgullo a veces no te deja ver tu estado. Entonces, Jesús le responde: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. ¿Haces pecado? Estás esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahí está la verdad que te libera, la verdad que viene a través del Hijo. Y le dice lo siguiente: sé que sois descendientes de Abraham, pero, miren el pero ustedes están procurando matarme. ¿Cómo es eso? Pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo de lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis visto acerca de vuestro Padre. Y más adelante les aclara que su padre no es Abraham. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Basta ya. ¿Entienden? Como que somos hijos de Abraham. Y Jesús le dice: si en verdad el padre de ustedes fuese Abraham, ustedes harían lo que él hizo, y fue creer. Y su palabra, y mi palabra tendría cabida en ustedes, pero ustedes están tratando de matarme. Entonces ellos sacan los trapos sucios diciendo: nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Quién cree que no sabemos lo que pasó, lo de José y María? Pues los chicos, ahí se puso fea la cosa, creyeron arriba. Entonces Jesús les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, y ella eleva la vara, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y hace una pregunta y responde: ¿por qué no pueden entender mi lenguaje? Porque ustedes no pueden escuchar mis palabras. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y su voluntad ustedes quieren hacer. Wow. 31. Entonces, dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en Él, pero en verdad no creyeron. Y después la conversación va y viene, y ahí Él le dice que Él vio a Abraham, que Abraham vio su día y se gozó. ¿Y cómo termina todo? Entonces tomaron piedras para arrojarle. ¿Saben lo que está haciendo Jesús acá en armonía con Gálatas capítulo 3? Les está explicando a los mismos judíos que los verdaderos hijos de Abraham no son los simplemente circuncidados, sino que son todos aquellos que tienen la fe que tuvo Abraham, aquellos que creyeron en el Señor. El que cree, el que tiene fe. Fe en el sacrificio de Cristo, no fe en la fe. No, yo tengo fe que todo cambiará. No es fe de una mente positiva, es fe en Jesús, fe en Dios, fe en el sacrificio expiatorio suplantativo del Señor Jesucristo. Ya el Señor dio de antemano la buena nueva a Abraham, el evangelio a Abraham, porque sabía que en su fe, en esa fe, serían benditas todas las naciones. Porque el no judío es bendito con el creyente Abraham, no con Abraham el judío, con Abraham el circuncidado. De hecho que esta es, hermanos, esta es la tesis detrás de Romanos capítulo 4, que dice así: ¿cómo pues? ¿Cómo Abraham fue perdonado, justificado, tenido como un hombre justo delante de Dios? ¿Cómo pues? Dice Romanos capítulo 4, del 7 al 12. Dice, ¿cómo pues? ¿Le fue contada la justicia estando en la circuncisión o estando incircuncidado? Dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión, siendo un gentil como nosotros. Hermanos,
Abraham fue salvo siendo un gentil. Abraham fue salvo en nuestro estado. Urs, caldeos, bien paganos. Y a partir de ahí, con él inicia el judaísmo y ese pueblo que tuvo un fin determinado, al cual después se les agrega a todos los gentiles, como el árbol que está en Romanos capítulo 9, 10 y 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y es padre de la circuncisión, judíos, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Esto no hace falta ni interpretarlo. Yo les digo eso, hermanos, porque muchos de ustedes erróneamente creen que el pueblo de Dios es una Israel no creyente en Jesucristo. Abandonen esa creencia. La Israel que no cree en Jesucristo es la Israel de de Juan capítulo 8. La Israel que cree en Jesucristo hoy día es tanto el judío como el no judío que cree en el Señor Jesucristo. Porque este evangelio es tanto para judíos como para gentiles. Y no nos avergonzamos de este evangelio. De hecho, que en Romanos capítulo 1, 2, 3 y 4, Pablo hace un despliegue enorme para condenar tanto a judíos como a no judíos. Y que todos están bajo condenación. Y que ambos grupos necesitan de Cristo. Romanos 3:9, ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo condenación y que necesitan de Cristo. No hay diferencia. Jesús es el único camino. ¿Y saben quiénes son los descendientes de Abraham? Acá está tu respuesta, hermano. ¿Quiénes son? Bueno, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Inclusive más adelante dice en el 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hermanos, no hace falta, gentil creyente, que te pongas un kipá y que te compres un shofar y que te judaices para creer que hay una especie de conexión más fuerte con Dios. Así que no importa que sea un romano aquí presente, babilónico, egipcio, etíope, si crees en Jesucristo, descendiente de Abraham, somos. Y les vuelvo a repetir, este ataque temprano al Evangelio pronunció estas líneas tan hermosas para la cristiandad entera. Entonces Pablo hasta aquí muestra lo que la fe puede hacer. Hermano, la fe te convierte en un descendiente de Abraham. La fe te convierte en un hombre justo delante de Dios. La fe te convierte en un hombre sin deuda delante del juez justo. El creer en Jesucristo, el reconocer, porque uno dice, bueno, ¿me podrías explicar qué tiene que contener esa fe para que sea esta fe? Bueno, primeramente, que reconozcas tu bancarrota de méritos. No tengo nada con qué presentarme al Señor y decir, creo que por esto yo merezco algo. No, nada. Reconocer tu bancarrota de méritos. 2, reconocer que Jesús es el único camino.
delante del Señor. Tres, que las buenas obras son un adorno de ese evangelio y que mi fe se va a manifestar como verdadera a través de mis obras. ¿Entienden eso? Si tu fe es verdadera, no vas a volver a ser la misma persona. Es imposible. Imposible. Y la fe va a ser una ratificación de que tu profesión fue cierta, pero no somos salvos por lo que hemos hecho, sino que las buenas obras pasan a ser un síntoma de que en verdad creímos. ¿Ven el lugar de las buenas obras y el lugar de la fe? Entonces, después de mostrarnos esto, ahora Pablo va a pasar a mostrar lo que las obras no pueden hacer. Y dice lo siguiente: porque todos los que dependen de las obras de la ley, todos aquellos que dependen de sus buenas obras para ser aceptados por Dios, en verdad, ¿qué dice? Están bajo maldición. ¿Vieron eso? Hermanos, amigo mío, si vos estás creyendo de que Dios va a considerar las buenas cosas que hiciste, estás maldito. Estás maldito. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Gálatas, hermanos Gálatas, si hay alguien que quiere meterle a ustedes que pueden ser salvos por hacer algo más aparte de creer, hermanos, eso es maldición, están malditos. No, hermanos, no. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora, miren lo que está diciendo aquí. Y acá hay algo complejo que necesito que me prestes mucha atención, porque esto es una roca de la cristiandad. Dios da su ley a través de Moisés. Dicho sea de paso, 500 años después de Abraham, aproximadamente. Dios da su ley. Acá está mi ley. 10 mandamientos, 360 y algo adheridos posteriormente. Perfecto. El que pueda cumplir esto perfectamente, vivirá por eso. Si alguien puede, de su nacimiento a su muerte, cumplir estas leyes, vivirá. El punto es que el mandamiento que era para vida resulta para mí en muerte, porque yo no puedo cumplir esos mandamientos. Pero si yo pudiese, sería salvo por mis obras. ¿Entienden? Porque este mandamiento es para vida, porque son buenas leyes, son buenas obras. Claro que son buenas, son hermosas, es la voluntad de Dios. Dios mismo se plasma en sus leyes. Él es perfecto, santo, justo y se plasmó en sus leyes. Aquí están y es para vida. ¿Quién puede cumplirla? ¿Y saben qué dice Él? Y que por la ley ninguno puede justificarse para con Dios. Miren la frase antropológica plasmada aquí. ¿Qué dice? Evidente. Es evidente. Ninguno de nosotros puede cumplir perfectamente la ley de Dios. Entonces este mandamiento, que es para vida porque son buenas leyes, termina siendo para mí un mandamiento que me condena y que me mata. Romanos capítulo 7. Entonces, ¿qué hace la ley al mostrarme mi bancarrota? Esta ley que es para vida, que para mí resulta en muerte por lo que soy, porque soy malo, me guía al Señor suplicándole que me salve de mí mismo por lo que soy. Y yo reconozco que tengo una deuda por no poder cumplir la buena, santa y perfecta ley del Señor. Entonces yo tengo un doble problema. Doble. ¿Por qué?
Primero, tengo una condena encima, una justa condena de parte de un juez que me ha mostrado su voluntad y su ley. Tengo una deuda con Él por no poder cumplir su ley. Y tengo otra deuda porque no tengo méritos para presentarme con Él. Porque todo lo que he tocado es sucio, porque mi naturaleza es sucia. Entonces no tengo méritos y tengo una deuda. ¿Lo comprenden? Y aquí entra Jesús. Este es el motivo por el cual vino Jesús. Este es el mensaje que nos diferencia de todas las demás religiones o creencias, sectas y denominaciones blasfémicas. Es esta verdad. ¿Qué hay con la culpa? Señor, al final del camino, ¿qué va a pasar con lo que hice? Porque si hay un Dios, juez santo y justo, que ha creado absolutamente todo, y como todo es suyo, Él va a demandar lo que se hace con lo suyo. Como cuando uno entra a su casa y demanda. ¿Qué hicieron conmigo? ¿Qué hicieron conmigo esto? Con lo otro. Porque es tuyo. ¿Qué va a pasar al final, hermano? ¿Qué va a pasar al final? Hombre, ¿qué va a pasar al final, mujer? Cuando termine tu camino y te encuentres delante del dueño de todo, que tiene la autoridad de pedir explicaciones de todo lo que se ha hecho con lo suyo, ¿qué va a pasar con tu deuda, con las obras malas que tenemos pendiente que pagar? ¿Qué va a pasar cuando llegue el juicio? ¿Qué hay con la deuda? ¿Qué hay con la culpa? Esa pregunta es la que responde el Evangelio. Y está aquí. Y dice lo siguiente. Y que por la ley, por cumplir la ley, por buenas obras, ninguno puede declararse justo delante de Dios, es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no se basa en la fe. La ley no es de fe. La ley no se basa en la fe, sino que dice que el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo, pero Jesucristo nos redimió. Esa palabra redimió es una palabra que se toma de la compra de un esclavo. Alguien va a una subasta de un esclavo y pregunta el precio y ese amo saca el dinero y paga por ese esclavo. Esa palabra redimió, búscalo en diccionarios, en el Strong. Hermanos, es compra de un esclavo. Redimir. Los redimidos, los esclavos comprados por un amo. Cristo nos redimió, nos compró. ¿De qué? De la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque al no poder cumplir la ley, yo estoy justamente maldito por Dios. Yo digo, ¿qué es eso? Señor, hay gente que nunca en su vida escuchó esto. No predicamos el Evangelio, hermano, para que tenga un plan maravilloso para tu vida. Predicamos el Evangelio para que dejes de ser maldito por tus obras malas y te salves. Cristo nos redimió, nos compró, pagó el precio de la maldición que teníamos encima, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y aquí, básicamente esta es la escena. Esclavo del pecado, presente. Maldito justamente por lo que hice, presente. Porque maldito es la condena que yo merezco por lo que soy y por lo que he hecho. Presente. Viene Cristo y me compra, nos compra. ¿Cuál es el precio? Que seas maldito en lugar de Él. Y Jesús se entrega a esa maldición de parte de su propio Padre. Y el Padre mismo descargó toda la maldición que teníamos nosotros encima en su Hijo Jesucristo. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y quiero leerle una explicación de un comentarista que me pareció algo hermoso. En el judaísmo antiguo, dice este comentarista, en el judaísmo antiguo, un criminal era ejecutado y como castigo este criminal
era amarrado a algún poste o colgado de algún árbol, donde su cuerpo se colgaba hasta la puesta del sol, como una representación visible de que lo que había hecho lo ponía en un estado de rechazo de parte de Dios. Y el tal era considerado maldito. Entonces los israelitas tomaban a un asesino, ladrón, estafador, criminal, el que sea, lo apedreaban, lo ejecutaban y lo colgaban como un símbolo de que lo que había hecho lo había apartado de Dios. Y simbolizaba maldito. Por su mala conducta. No era que la persona, escribe este hombre, no era que la persona caía bajo maldición por ser colgado de un madero, sino que era colgado del madero porque estaba bajo maldición. Jesús no fue hecho por nosotros maldición a causa de haber sido crucificado, sino porque cayó bajo maldición al cargar sobre sí nuestros pecados. Y el simbolismo de la maldición de Dios que Él cargó en nuestro lugar es esa cruz. El apartado de Dios por lo que hizo. El maldito ahí colgado en el madero. Jesucristo. Y uno dice, pero Él no hizo nada. Pero Él está ahí por mí. Él está ahí como si fuera que hizo todas las cosas que yo he hecho, todas mis perversiones, como si fuera que Él pergenió y pensó todos mis pensamientos más impuros. He ahí el justo por pecadores. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el corderito que no abrió su boca y como un cordero fue llevado al matadero y el Padre hirió a su Hijo como si fuera que hizo cada cosa que nosotros hicimos, pagando así nuestra deuda. He ahí la copa que Él dijo, si es posible que pase, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y si ustedes hacen un estudio de Apocalipsis en cuanto a las copas de Dios, es copa de ira, hermanos. Jesús bebió la ira de Dios en lugar de dárnosla a beber a nosotros. Jesús pagó, nos redimió de la maldición de la ley. Y si Jesús pagó por mí, ¿y qué hay de los méritos? No solamente eso. Él cumplió perfectamente la ley, porque el que vive cumpliendo esa ley vivirá por ellas. Jesús vivió aquella vida que yo no puedo vivir. Y nos atribuyó el mérito de esa vida que no vivimos. Así que mi problema dual en Jesús está cubierto, porque Él paga mi deuda y me atribuye sus méritos. ¿Lo comprenden, hermanos? De tal manera que el día que yo esté frente al juez santo y justo, al final de mi camino, nosotros vamos a estar sin deuda, porque Él bebió la copa por mí. Y voy a estar con muchos méritos, como si fuera que viví una vida perfecta, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y Él me ha atribuido sus méritos. Y cuando el Padre me ve a mí, cuando el Padre nos ve a nosotros, no va a verte, sino que va a ver a su Hijo. Y Pablo estaba anonadado, porque él les había explicado esto tan claramente.
¿Quién os hechizó? ¿Quién os embrujó para seguir un evangelio distinto a este? Y hacerles pensar que tienen algún ápice de mérito en esta obra. Y por eso escribe al inicio, maldito aquel que predica otro evangelio. Hermano, por eso predicamos el perdón y arrepentimiento de pecados. Porque no importa lo que hayas hecho y en qué monstruo te hayas convertido a lo largo de tu vida. Si realmente crees en Jesucristo, si realmente tenés esa fe que salva, esa fe en Jesús, en sus méritos, en tu insuficiencia, en tu pecaminosidad, en tu merecimiento de castigo, pero si realmente crees en Jesucristo como aquel que llevó tu culpa, el que llevó lo que hiciste en la cruz, hermano, Dios te perdona y te declara justo como lo hizo con Abraham. Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y una vez más hay un fracaso del reino opuesto, porque queriendo atacar la verdad del cristianismo y el evangelio terminó provocando que los hombres del Señor escriban líneas que solidificaron y aclararon aún más la obra del Señor en la cruz. Hermanos, este es nuestro evangelio, el evangelio del Jesús maldito por nuestra causa. De aquí se desprende absolutamente todo. Y sin esto no tenemos nada. La iglesia que ha de venir y que va a predicar el evangelio como nunca antes lo hizo, como una señal antes del fin. Porque algunos se están divagando en God, Magog, Rusia, Ucrania, China. Hermano, es verdad, dice guerra y señales de guerra, pero si un día ves un brote de la predicación de esta cruz como nunca antes, ahí sí prepara la valija, porque ya se acaba todo. Este mensaje, que si se dan cuenta no te permite quedarte en un punto medio. ¿Lo perciben? Es un tómalo o un déjalo, es un ríndete o ponte con toda tu fuerza. Pero no hay un punto medio aquí. O estás maldito o no estás maldito. O reconocer que Jesús llevó esa maldición o no la llevó. Él es el camino o no lo es. Por eso provoca ira o gozo. Pero nadie queda igual después de la predicación del Cristo en su cruz. Nadie. Vamos a orar. Señor Jesús, Señor, te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Te rogamos que nos guíes en este camino. Perdónanos por nuestros pecados. Perdónanos, Señor. Padre, si alguien ha conocido tu evangelio, hoy te ruego que le afirmes, Señor. Hay perdón de pecados en tu nombre. Hay esperanza, Señor, en tu santo nombre. Y todos aquellos que creen son descendientes de Abraham, tu amigo, aquel que apartaste de entre gentiles. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Toca los corazones de aquellos que no te creen y cambia esos corazones de piedra por corazones sensibles a tu llamado. Dale fe y arrepentimiento, conviértelos, Señor.
Toca sus corazones, Padre. Yo te suplico. Dios santo. Gracias por esta misteriosa obra de amor que nunca vamos a terminar de comprenderla. Amén.